En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre bueno y poderoso, te damos gracias de todo corazón por regalarnos un día más de vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias porque nos escuchas en cada súplica. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a discernir, que envíes un rayo de tu luz, de dones de sabiduría y discernimiento para poder entender tu palabra, tu mensaje, para que podamos también escudriñar ese mensaje del Papa San Juan Pablo II, que sabemos que viene del Espíritu Santo para el entendimiento, la formación, crecimiento y desarrollo de un buen matrimonio. Hágase pues tu divina voluntad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El conocerse en la convivencia matrimonial. El 3 de marzo y el 9 de marzo de 1980, en la audiencia general que daba el Papa San Juan Pablo II. Número 1. El conjunto de nuestros análisis dedicados al principio bíblico. Deseamos añadir todavía un breve pasaje tomando el capítulo 4 del libro de Génesis. Sin embargo, en este fin es necesario referirse siempre a la palabra que pronunció Cristo en la conversación con los fariseos en el capítulo 19 y 10 de Marcos, en el ámbito de los cuales se desarrollan todas estas reflexiones que estamos mirando en el contexto de la existencia humana, según las cuales la muerte y la consiguiente destrucción del cuerpo, recordándose al polvo volverás, de Génesis 3:19, se han convertido en suerte común del hombre. Cristo se refiere al principio, a la dimensión originaria del misterio de la creación. En cuanto a esta dimensión, ya que ha sido rota por el pecado y juntamente con él también por la muerte. El pecado y la muerte entraron en la historia del hombre, en cierto modo a través del corazón mismo de esta unidad, y que desde el principio estaba formada por el hombre y por la mujer, creados y llamados a convertirse en una sola carne. Génesis capítulo 2, verso 24. Al comienzo de nuestras meditaciones hemos constatado que Cristo, al remitirse al principio, nos lleva más allá del límite del estado pecaminoso hereditario del hombre hasta su conciencia originaria. Él nos permite así encontrar la continuidad y el vínculo que existe entre estas dos situaciones, mediante los cuales nos ha producido el drama de los orígenes y también de la revelación del misterio del hombre al hombre histórico. Temáticamente está íntimamente unido a la bendición de la fecundidad, inserta en la primera relación, en el primer relato de la creación del hombre como varón y mujer, como lo marca Génesis capítulo 1, verso 27 al 28. En cambio, históricamente ya se inserta en ese horizonte del pecado y de la muerte, que como nos enseña el libro de Génesis capítulo 3, ha agravado solo la conciencia del significado del cuerpo humano, junto con la transgresión de la primera alianza con el Creador. Meditemos. El Papa nos hace remontar sobre la caída en pecado del hombre, desde luego la pérdida de la inocencia original, la pureza de corazón, y que aún así hay un poco de algo de Dios en el corazón del hombre. No está perdido en su totalidad. Al contrario, hay un poco de esperanza. Si bien con la desobediencia nació el pecado y nació la muerte, no es lo que quería Dios desde el inicio. Eso es por desobediencia. Y al haber fallado uno,
también falló el otro. Dice que Eva falló y por lo tanto, pues también el varón. Acuérdense que los dos son una sola carne. En ningún momento se ve que Adán era insistido por la mujer hasta que cayó porque comieran de la fruta. En ningún momento se ve, solamente se entiende que Dios prohibió que no comieran de ese fruto y la mujer, quizá más dotada de inteligencia o quizá más débil emocionalmente, y terminó por desobedecer, y ya con ello pues también el hombre. Sin embargo, esto da oportunidad para conocer los orígenes de la maldad, los orígenes de la forma en que se comporta el ser humano en la actualidad, y por qué no, desde luego, los orígenes de ese desprecio mutuo que en la actualidad está sucediendo con respecto al matrimonio. Ya es un repudio, ya gente ya no quiere ni casarse, no más quiere unirse. Solamente quieren la maldad, es decir, tener relaciones sexuales, el cachondeo, pero no hay responsabilidad. Esto, aunque pareciera que es nuevo, esto pues se ha ido dando desde hace mucho tiempo, sobre todo en las personas que son un poco desorientadas, en las personas que pues no tuvieron a alguien que les ayudara o les aconsejara, o que por intuición ellos pensaron que estaba bien, pero al paso de los años se van dando cuenta que la mejor forma de estar junto con alguien es a través del sagrado matrimonio. Punto número 2. En Génesis capítulo 4, en el ámbito de Yavista, leemos: conoció el hombre a su mujer y concibió y parió a Caín, diciendo: he alcanzado de Yahvé un varón. Volvió a parir y tuvo a Abel, su hermano. Si conectamos en el conocimiento, en este primer hecho de conocimiento de un hombre en la tierra, lo hacemos basando en la traducción literal del texto, según el cual la unión conyugal se refiere precisamente como conocimiento. De hecho, la traducción citada dice: Adán se unió a Eva, su mujer, mientras que la letra se debería traducir: conoció a su mujer. Lo que parece responder más adecuadamente al término jada. Vamos a ver qué cosa significa jada. En la nota 1, es necesario poner en cuenta que las conversaciones de los fariseos, capítulo 19, Marcos 10, Cristo toma la posición respecto a la praxis de la ley mosaica acerca del llamado libelo del repudio. Las palabras por la dureza de vuestro corazón, dichas por Cristo, revelan no solo la historia de los corazones, también la complejidad de la ley positiva del Antiguo Testamento que buscaba el compromiso humano. Punto número 2 o inciso 2. Conocer, jada, es un lenguaje bíblico que no significa solamente conocimiento meramente intelectual, también en una experiencia concreta, como por un ejemplo, la experiencia del sufrimiento, del pecado, de la guerra, de la paz. De esa experiencia nace también el juicio moral, conocimiento del bien y el mal. Génesis capítulo 2, verso 9-17. Se puede ver en esto un signo de pobreza en la lengua arcaica, a la que faltan varias expresiones que para definir un hecho diferenciados. El significativo de la situación en la que el marido y la mujer se unen tan íntimamente entre sí como forma una sola carne se definía un conocimiento. Así, de la misma pobreza del lenguaje parece emerger la profundidad específica del significado que se deriva precisamente de todos los significados analizados hasta ahora.
Bueno, meditamos el punto 2. Cuando se habla que dice que conoció a Eva, su mujer, dice el Santo Papa que debería de ser que conoció a su mujer. Pero, ¿qué diferencia hay? Que cuando dice Eva, su mujer, puede ser que haya habido otras mujeres y que él conoció a la que iba a ser su esposa. Pero cuando dice conoció a su mujer, ya no hay muchas, solamente ella. Y dice también que ante la ineficacia de las expresiones o palabras arcaicas, es decir, del griego koiné, la palabra conocer simplemente se aboca a la palabra tener relaciones sexuales. Conoció, no conoció, conoció a Adán, a Eva, su esposa, y concibieron un hijo. Pero ya meditando la Biblia y haciendo investigaciones antes de este audio, nos damos cuenta que la palabra conoció no nomás significa que tuvieron relaciones sexuales. Conocer significa ponerse al tanto, conocerse era estar atento a las situaciones, comprender ciertas cosas. No es nada más tener relaciones. La misma Biblia indica en algunos pasajes bíblicos cómo la palabra conoció tiene muchas cosas que ver y no precisamente con tener relaciones sexuales. ¿Vale? Pero que de alguna manera la palabra conocer pues se entiende que es tener relaciones sexuales. Pero tiene que ver mucho más que eso. Continuamos con el punto 4. Así, con este contexto bíblico conoció, que aparece por primera vez en Génesis 4:1, por una parte nos encontramos frente a la indirecta expresión de la intención humana, porque es propia del conocimiento, y por otra parte frente a toda la realidad y la convivencia de la unión conyugal, en la que el hombre y la mujer se convierten en una sola carne. El hablar aquí del conocimiento, aunque sea causa de pobreza de la lengua, la Biblia indica lo esencial más profundo de la realidad de la convivencia matrimonial. Esa esencia aparece como un componente y a la vez como un resultado de los dos de esos significados, cuya huella tratamos de seguir desde el comienzo, desde el estudio. En Génesis 4:1, al convertirse en una sola carne, el hombre y la mujer experimentan de modo particular el significado propio del cuerpo. Simultáneamente se convierte así como en el único sujeto de ese acto, y esa experiencia, aun siendo en esta unidad dos sujetos realmente diversos, los que nos autoriza en cierto sentido afirmar que el marido conoce a la mujer, o también que ambos se conocen recíprocamente, se velan pues el uno a la otra como una específica profundidad de su propio yo humano, que se revele precisamente también mediante su sexo, su masculinidad y feminidad, y entonces de manera singular la mujer es dada al hombre de modo cognoscivo de ella. Reflexionamos. Si bien la palabra conocerse significa tener relaciones, se complementa conocerse en cuanto a sus sensaciones, conocerse pues no eran unos robots, también tenían emociones, sentimientos, porque lloran, porque siente frío, conocerse es pues el cambio de clima, cuando hace calor, cuando hace frío, el estado del sol, en el día hace más calor, la sombra, es conocerse cómo es el cuerpo físicamente. Si bien no había enfermedad, pero también había sensaciones, y no sé, y por qué no entender que al estar dos personas de diferente sexo haya cierta atracción, y entonces a conocerse una especie de química que recorre todo el cuerpo, llevando a una relación sexual. Aunque finalmente el término conocerse
tendrá que ser más específico, más amplio. Vemos entonces que en un matrimonio hay que conocerse, dice. Antes de casarse hay que conocerse, es indispensable. Aunque acá entre nos, al final de cuentas, no es suficiente esta vida para conocer cómo va a reaccionar la otra persona. Tenemos que conocer las cosas básicas. Y para conocer a la otra persona necesitas conocerte a ti mismo. Es esa aleación que a veces nosotros perdemos de vista cuando vamos a encontrar una pareja. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que me atrae de otra persona? Para que a la mera hora yo exija eso y no solamente la parte externa. Es decir, el físico, la atracción, el dinero, los intereses. ¿Qué es lo que me gusta de otra persona? Y entonces eso es lo que yo quiero. ¿Cómo me gusta convivir con aquella persona? Que sea simpática o que sea enojona, que sea quehacerosa o que sea un poco flojita. Eso es lo que necesito conocer. Y al momento de saber qué es lo que quiero yo, ese es el objetivo que hay que seguir. De esa manera encontraremos a la persona adecuada a nuestra forma de ser, ya que no nomás hay una Eva, son muchísimas Evas en la actualidad y hay muchos Adanes. Entonces, para encontrar a la pareja adecuada es primero investigar cómo soy yo. Ok, siguiendo el punto número 5, debemos mantener la continuidad del respeto del análisis sobre hasta hoy, particularmente respecto a los últimos que hemos interpretado, que interpretan al hombre en la dimensión de don. Es necesario observar que según el libro de Génesis, datum, del verbo dare, dar, y donum, don, regalo, son equivalentes. Datum y donum son dar y regalo. Sin embargo, Génesis capítulo 4, verso 1 al 2 acentúa sobre todo el datum. En el conocimiento conyugal, la mujer es dada, el hombre y él a ella, porque el cuerpo y el sexo entran directamente a la estructura y en el contenido mismo de este conocimiento. Así pues, la realidad de la unión conyugal en la que el hombre y la mujer se convierten en una sola carne, contiene en sí un descubrimiento nuevo y definitivo del significado del cuerpo humano, en su masculinidad y feminidad. A propósito de este descubrimiento, ¿es justo hablar solamente de la convivencia sexual? Es necesario tener en cuenta de todo ello, hombre y mujer, que no solo es objeto pasivo, definitivo y propio del cuerpo y sexo. De este modo, determinado por naturaleza, al contrario, precisamente por el hecho de ser varón y mujer, cada uno de ellos es dado a la otra persona como sujeto único y irrepetible, como un yo, como una persona. El sexo decide no solo la individualidad somática del hombre, sino que define al mismo tiempo su persona idéntica y ser concreto. Y precisamente en esa persona de identidad y ser concreto, como irrepetible yo, femenino, masculino, el hombre es conocido cuando se verifican las palabras del Génesis 2:24. El hombre se unirá y los dos verán al ser una sola carne. El conocimiento de que habla Génesis 4:1-2 y todos los textos sucesivos de la Biblia llegan a las raíces más íntimas de esta identidad y ser concretos en el que el hombre y la mujer se deben a su sexo. Este ser concreto significa tanto a la unicidad como a la reciprocidad de la persona. Valía la pena pues reflexionar en la elocuencia de los textos bíblicos citados desde la palabra conoció, y a pesar de la aparente falta de precisión terminológica, ello nos permite detenernos en la profundidad y en la dimensión de un concepto del que frecuentemente nos priva nuestro lenguaje contemporáneo, aun cuando sea muy preciso. Meditamos. Cuando se habla dar, donum, don es dar, entregarse. De ahí que cometer un acto de infidelidad es algo muy malo.
inclusive tiene que ver con Dios. Es decir, cuando una mujer es infiel o un hombre es infiel, infiel quiere decir que falta a su palabra. Prometió que nada más con esta persona iba a andar, pero resultó que por ahí apareció otra persona y se dejó llevar por los sentimientos, entonces se metió con la otra persona. Ahí ya, al ser infiel a su palabra, a su promesa que dejó empeñada con la otra persona, también le fue infiel a Dios. Primero le fallas a Dios, luego le fallas a tu pareja y finalmente te fallas a ti mismo. Cuando una persona es infiel ya le vale gorro a quien quiera hacerle daño. Al final de cuentas, una raya más al tigre. Sin embargo, debemos entender que el cuerpo humano no solo es sexo. Cosa que es importante meditar en cuanto a la intención de la infidelidad. Porque si bien estamos hablando de una donación completa, el entregarse, porque encontramos la disyuntiva entre tener relaciones por amor, tener relaciones por interés, tener relaciones por atracción, tener relaciones por temperatura o tener relaciones por amor con una persona en un pacto de mutua entrega. Esa marca la diferencia, desde luego. Pero es que estamos viendo la manera más inocente acá en la Biblia y por eso nos la pintan de una forma que debería de ser así y que nosotros no actuamos así. En la actualidad, nadie llega virgen al altar y desde los 14 en adelante cualquiera pierde la virginidad y la inocencia. Sin embargo, repito, cuando una persona es infiel, necesitamos saber los motivos. Por ejemplo, en el caso del varón, cuando comete una infidelidad, somos en cierto momento inocentes los varones. Puede ser que sea una calentura, puede ser que haya una atracción, y depende del mundo donde vivas. Vivimos aquí en México y cuando una mujer le ruega a un hombre, decimos: a quien le dan pan que llore. Si ella quiere y yo quiero, ella quiere y yo queriendo, pero esa es una relación casi sin interés. Es simplemente a veces defender tu hombría, porque puede ser que aquella mujer te diga: no, pues eres del otro lado porque yo hice todo lo posible y nada de nada. Pero cuando una mujer es infiel, ahí las cosas son diferentes porque la mujer es más sentimental, más emocional. Y cuando se entrega y cuando va a ser infiel, lo hace con toda la intención del mundo, con toda la alevosía y ventaja. No por hacer daño al otro, desde luego, pero sí lo hace con toda la intención porque está más consciente, Yo no sé si sea más pecado o no sea pecado. Al final de cuentas los dos son pecado, infidelidad. Faltar el respeto a Dios, faltar el respeto a tu pareja y faltarte el respeto a ti. No estamos viendo qué gran cantidad de pecado es. Lo cierto es que sí, en cierto momento el hombre puede tener sexo casual, podríamos decir por inocente o por menso, por no